Ok, vamos a desempacar esto, porque de verdad es un tema que trae mucha tela de dónde cortar. Imagina un equipo que domina toda la semana. O sea, aplasta a sus rivales con una precisión matemática casi asombrosa y se coloca, literalmente, a un solo punto de la victoria absoluta. Ajá, parece un simple trámite, ¿no? Exacto, un trámite de rutina. Pero, de repente, por un error minúsculo, una sola desconcentración, esta maquinaria perfecta colapsa y terminan perdiendo a uno de sus elementos más valiosos. ¡Qué locura! Y la gran pregunta que se pone sobre la mesa es, bueno, ¿cómo es que la sobreconfianza puede destruir una dinastía deportiva en televisión nacional frente a millones de ojos? Y en cuestión de minutos, además. Totalmente. Hoy analizamos el caos absoluto que se vive en las horas previas a una eliminación en hexatlón. Esto basándonos en un material fascinante que llegó a nuestra mesa, que es un video de análisis exhaustivo del canal de YouTube llamado Proyecto TV. Ujú. Es domingo de eliminación, las redes están incendiadas con rumores contradictorios y la tensión es verdaderamente asfixiante. Sí, y la misión de nuestro análisis profundo de hoy va mucho más allá de, digamos, simplemente repasar chismes de un reality show. Claro, no somos una revista de espectáculos. Exacto, este es un ejercicio riguroso de pensamiento crítico. Lo que Proyecto TV hace en su video, y lo que nosotros vamos a desmenuzar hoy, es analizar exactamente cómo se construye la información no confirmada en la era digital. Los famosísimos spoilers, ¿verdad? Esos meros, esos spoilers que dominan la conversación en foros y en redes sociales no surgen de la nada, o sea, tienen una anatomía, una estructura. Nuestro objetivo hoy es separar los hechos matemáticos, fríos y duros, de la pura especulación. Sí. Y entender la compleja teoría de juegos y, pues, la psicología deportiva que se esconde detrás de las posibles eliminaciones. Es que es oro puro. Para quienes buscan entender cómo la estrategia, la fatiga y la presión psicológica se cruzan en las competencias de alto rendimiento, este caso es verdaderamente un laboratorio en tiempo real. Estoy totalmente segura de eso. Es fascinante. Estamos hablando de esto con la seriedad de, no sé, un análisis bursátil de Wall Street. Pero la realidad es que a veces la certidumbre matemática queda a merced de lo que cientos de fanáticos ansiosos decodifican en foros a las 3 de la mañana. Que es una dinámica muy particular de nuestra época, ¿no? Y eso es lo brillante de este ecosistema. Así que, bueno, para establecer un terreno sólido, empecemos con la narrativa irrefutable. Los datos duros que la fuente expone de manera muy clara antes de entrar al terreno pantanoso de los rumores. Me parece perfecto. Vayamos a los números. Porque hay una realidad matemática en este momento, y es brutal para el equipo azul. Adelante con eso. Cuando despojamos a la situación de toda emoción y fanatismo, ¿qué nos dice la evidencia estadística de esta semana? Pues los números no mienten, y tienen a los azules completamente contra la pared. Perdieron los 2 primeros juegos, de la serie por la supervivencia. Eso es un hecho inamovible. Está grabado en piedra. Ajá. Al equipo rojo, por otro lado, solamente le falta ganar un juego más el día de hoy. Un solo triunfo, un solo circuito a su favor, y se lavan las manos. Se van a descansar tranquilamente. Exacto. Se sacuden todo el conflicto y quedan totalmente a salvo esta semana. Esta disparidad pone a los azules en una posición de urgencia extrema, y los nombres que están en la cuerda floja por parte de ese equipo son contundentes. Sí, porque las reglas son muy claras en ese sentido. Según la fuente, Ernesto y Adrián Leo van a ir al duelo de eliminación sí o sí. Ya no hay escapatoria estadística para ellos. Y es que es una sentencia dictada por sus propios porcentajes de efectividad durante el ciclo. O sea, los números hablan. Totalmente. En este tipo de formatos, cuando un equipo pierde los enfrentamientos grupales, el reglamento interno dicta que los eslabones con menor rendimiento son los que pagan el precio. La métrica no tiene sentimientos, es matemática pura. Fría y calculadora. Así es. Sin embargo, el verdadero nudo gordiano de este análisis no está en Ernesto o en Adrián Leo, sino en quién ocupa ese tercer lugar fatídico para el duelo. Y ahí, justo ahí, es donde entra el drama real. La novela de la semana que reporta Proyecto TV. Porque la lógica pura, basada en el rendimiento reciente, dictaría que Coque debería ser el tercer enviado a eliminación. Por rendimiento reciente, sí. Sin embargo, hay una nube inmensa de incertidumbre gracias a otro integrante, Alexis Vargas, que es conocido como el Irichí,
Resulta que Alexis estuvo fuera de circulación toda una semana. Sí, una baja importantísima. Y la fuente detalla un revuelo tremendo alrededor de esto, porque hay una mezcla entre una supuesta lesión física genuina y fuertes rumores en Internet de que la producción intervino administrativamente, ya sabes, para protegerlo o darle descanso. Que siempre generan mucho ruido esos rumores. Claro, y por supuesto nosotros no tomamos partido en si hubo una mano invisible de la producción o no. O sea, no nos toca validar eso. Nuestra labor es observar cómo ese vacío en la alineación altera la certeza matemática de quién va al duelo. Lo que es fascinante aquí es entender el efecto dominó de esa ausencia, ¿no? A ver, cuéntame más de eso. Pues no se trata solo de que falte un jugador en la banca. Se trata de cómo la carga de trabajo se redistribuye entre los que quedan. Cuando Alexis sale de la rotación, sea cual sea el motivo, médico, administrativo, lo que sea, la carga de pasar a los circuitos cae desproporcionadamente sobre los demás. Sí, les toca pasar el doble de veces. Exacto. Y aquí es donde la fisiología explica la caída de Koch. No es magia, es agotamiento acumulado. Oye, pero tengo que hacer una pausa y presionar sobre este punto porque me resulta incomprensible. A ver, estamos hablando de Koch. Sí, un veterano. Es un competidor histórico, alguien que en temporadas pasadas era considerado una verdadera máquina. O sea, ganaba la gran mayoría de los puntos en los que participaba. Era letal en la zona de tiro. Era el ancla de su equipo, sin duda. Entonces, ¿por qué de repente le cuesta tanto sacar un solo punto contra cualquier integrante rojo? ¿Estamos viendo una falta de estrategia monumental por parte de su equipo? ¿O es que el nivel general de esta temporada es tan asfixiantemente alto que simplemente lo están quebrando? Pues fíjate que es una combinación letal de ambas, sumada a un factor clave que es la biomecánica del estrés. Órale. La fuente es muy específica al señalar esta debilidad crónica que está exhibiendo el equipo azul en este momento y es su incapacidad casi sistemática para cerrar los enfrentamientos. Llegan y fallan al final. Exacto. Llegan al final del circuito, a la zona de tiro, y colapsan. Desde la perspectiva de la neurociencia deportiva, esto tiene una explicación muy clara. Ah, ¿sí? ¿Cómo funciona? Cuando a un atleta como Koch se le triplica la carga física porque falta un compañero, su sistema nervioso central se fatiga mucho antes. El circuito en sí requiere fuerza bruta y velocidad, lo cual dispara la adrenalina y el ritmo cardíaco a niveles máximos. Lógico, están corriendo a tope. Pero la zona de tiro requiere exactamente lo opuesto. Requiere control de la respiración, pulso bajo y motricidad fina. Claro, es como intentar enhebrar una aguja mientras corres en una caminadora a máxima velocidad y con una mochila de 20 kilos en la espalda. Es una analogía perfecta. Es que la fatiga física acumulada destruye esa precisión fina, por más talento que tengas. Exactamente. El cortisol inunda el sistema y produce lo que en el deporte se conoce como un bloqueo neuromuscular. ¡Guau! ¿Bloqueo neuromuscular? Sí, no es que Koch haya olvidado cómo competir de un día para otro. Es que su cuerpo, que está sobrecargado por la falta de rotación, ya no puede ejecutar la transición entre la explosividad del circuito y la calma del tiro. El cuerpo simplemente no le responde igual. Y cuando un equipo entero semana tras semana se acostumbra a perder esos puntos de cierre, la frustración se vuelve contagiosa. Se crea un bloqueo mental colectivo, que es lo peor que te puede pasar. Es una bola de nieve de negatividad. Sí, la fuente sugiere que Koch está muy lejos de su versión histórica porque las tácticas de las temporadas pasadas ya no sirven frente a un equipo rojo que, hay que decirlo, está descansado y operando con precisión quirúrgica. Te devora. El formato simplemente te devora vivo si no puedes adaptarte rápido. Así de crudo. Toda esta lógica matemática y fisiológica nos pinta un panorama clarísimo. Los azules están destrozados estadísticamente, son incapaces de cerrar, tienen bajas por lesiones, y los rojos están a un solo juego de la salvación total. Todo indica una masacre azul. Exacto. El sentido común dicta que hoy se despide un azul. Y sin embargo, de manera casi inexplicable, las redes están incendiadas apostando exactamente por lo opuesto. ¿Qué es lo que vuelve esto tan interesante? El rumor principal que circula es que será un rojo quien resulte eliminado. ¿Cómo pasamos de la especulación a desafiar a la estadística de esta manera tan agresiva? O sea, no hace sentido. Ese es justo el punto de inflexión donde la narrativa de los datos choca de frente con la anatomía de un rumor de Internet. A ver, explícame eso.
la fuente revela un detalle crucial aquí. Si por algún milagro los azules ganan el juego de hoy y fuerzan a los rojos a enviar a alguien a eliminación, el único atleta rojo que está en riesgo real por sus porcentajes individuales es Villaluz. ¿Solamente él? Ajá, solamente él. Y en las últimas horas previas a la emisión se ha esparcido como pólvora en diversas plataformas el rumor de que él será el eliminado. Pero me encanta el escepticismo de la fuente aquí. Fíjate que Proyecto TV dice abiertamente que duda muchísimo que esto sea un cambio de última hora real, filtrado desde adentro de la producción. Sí, mantienen mucha cautela. Lo atribuye mucho más a la cultura de las adivinanzas de Internet, a este intento colectivo de predecir el futuro leyendo hojas de té digitales, por así decirlo. Incluso recuerdan que a lo largo de esta temporada, estos famosos spoilers fallan con la misma frecuencia con la que aciertan. Se ha vuelto un juego de azar, básicamente, un volado. Totalmente. Sin embargo, la fuente no descarta el rumor por completo, y su justificación para mantenerlo sobre la mesa me parece brillante, porque se basa en el precedente histórico del propio formato del programa. Ah, claro, la historia de las temporadas pasadas. Exacto. Las estadísticas importan, pero la historia tiene una tendencia a repetirse. Ya ha pasado antes en Hexatlón. De hecho, la fuente recuerda que pasó en las primeras semanas de esta misma temporada, pero a la inversa, afectando a los azules cuando ellos eran los que dominaban a placer. Espera. Necesito retar la validez de estas filtraciones frente a la pura probabilidad. Venga. El caso de pensamiento mágico y, digamos, desesperación por parte de los fanáticos azules. O sea, ven a su equipo acorralado, saben que están perdiendo, así que colectivamente empiezan a manifestar en redes sociales que un rojo va a caer simplemente para mantener la esperanza viva de cara al domingo. Es una lectura muy válida de la psicología del fan. Porque, ¿qué tan probable es realmente que un equipo que domina de manera tan absoluta, que solo necesita dar un paso más, de repente deje caer la pelota en el último segundo de una manera tan catastrófica? Es un cuestionamiento necesario. De hecho, el escepticismo frente a los ecosistemas de rumores digitales siempre debe ser la postura inicial para cualquiera que analice esto seriamente. Ajá. Pero la viabilidad de este escenario, la razón por la que Proyecto TV lo considera posible, se apoya en un fenómeno psicológico muy documentado en competencias de largo aliento. ¿Cuál es ese fenómeno? Le llaman el efecto Villaluz, o, para ponerlo en términos más clínicos, el colapso por sobreconfianza. Ok, colapso por sobreconfianza. Sí, cuando un equipo lidera una serie 2-0 y solo necesita un punto más para la barrida, la tensión psicológica cambia de bando de manera casi invisible. ¿A qué te refieres con que cambia de bando? Si van ganando, la presión debería ser nula. O sea, están relajados. Pues esa es precisamente la trampa. Ahí está el peligro. El equipo perdedor, al verse frente al abismo, entra en modo de supervivencia pura. ¿No tienen nada que perder? Exacto. El miedo a la eliminación detona reservas de adrenalina que anulan temporalmente el cansancio. Es una respuesta evolutiva de luchar o huir. En cambio, el equipo ganador, al ver la meta tan cerca, relaja subconscientemente su sistema nervioso central, digamos un 1 o 2%. Ya sienten que ganaron antes de jugar. Extrema exigencia, esa caída milimétrica en la concentración es todo lo que el rival necesita. ¡Wow! Si los azules salen a morder con la desesperación del que no tiene nada que perder y los rojos cometen un solo error de cálculo por exceso de confianza en este tercer juego, el tablero se voltea por completo. ¡Qué locura! Y de repente Villaluz queda expuesto, solo, frente a un equipo azul completamente resucitado. Aquí es donde se pone realmente interesante. Supongamos por un momento que este escenario de película se cumple, ¿ok? Ajá, pongámonos en ese supuesto. Que la sobreconfianza condena a los rojos en ese tercer juego, los azules ganan el punto de supervivencia y Villaluz es arrastrado al duelo de eliminación. Por las reglas del formato, inevitablemente se enfrentaría a alguien del equipo azul. Sí, un duelo a muerte súbita. Y según el análisis del canal, si se da este famoso duelo cruzado, el enfrentamiento estelar sería Villaluz, por el lado rojo, contra Ernesto, por el lado azul. Es un choque de perfiles y ecosistemas de entrenamiento totalmente opuestos. Y creo que vale la pena definir rápidamente lo que implica un duelo cruzado. Por favor, ilumínanos. No es solo que dos personas corran al mismo tiempo en la pista. Es el momento donde la metodología completa de un equipo se pone a prueba contra la del otro bajo la presión máxima de la eliminación. Totalmente.
es un choque de estilos. La fuente describe este hipotético enfrentamiento como un pronóstico de locura y de resultado reservado. Muy difícil de predecir. Porque por un lado, tienes la explosividad brutal y la velocidad pura de Ernesto en los circuitos. Corre como si no hubiera un mañana, o sea, vuela. Tiene un motor increíble. Y por el otro tienes la técnica depurada, la puntería quirúrgica, certera y calmada de Villaluz en la zona de tiro. Es el clásico debate deportivo, ¿no? Ajá. ¿Qué vale más bajo presión? ¿Llegar primero a la zona de definición por ser más rápido o llegar segundo pero con mejor técnica para encestar? Es el eterno debate. Y hay que analizar el nivel actual de Ernesto para entender las apuestas reales de este duelo. La fuente señala que aunque las matemáticas frías de esta semana lo colocan como el nivel más bajo de rendimiento entre los sentenciados, la realidad en la pista es otra. ¿Es que los números a veces no cuentan toda la historia? Exacto. Ernesto ha tenido una temporada sorprendentemente sólida, especialmente si consideramos el tremendo peso histórico que carga sobre sus hombros cada vez que sale a competir. Sí, ese es un punto fascinante que toca la fuente y que me llamó mucho la atención. Recuerdan que Ernesto fue el campeón absoluto de la primera temporada del reality. Un título que pesa muchísimo. Claro. Aunque, y aquí mantenemos una neutralidad estricta reportando solo lo que expone el análisis del video, se menciona que esa victoria histórica siempre estuvo envuelta en cierta, polémica mediática. Sí, hubo mucho ruido en su momento. Siempre ha existido una narrativa latente entre un sector de los seguidores que afirma que, según ellos, Daniel tenía que ganar aquella vez. Y bueno, independientemente de si ese debate tiene mérito o no, competir cargando con ese fantasma de tener que validar un campeonato pasado genera un desgaste emocional brutal. Te consume la energía mental por completo. Sin embargo, la fuente admite que esta temporada, Ernesto ha sacado la casta y ha demostrado su valor real en los circuitos. Pero luego, y aquí agárrate, el creador de Proyecto TV lanza una teoría sobre Villaluz que de verdad me voló la cabeza por completo. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Afirman con el máximo respeto hacia el atleta y su trayectoria, claro, que aunque Villaluz lo ha hecho de maravilla, la competencia actual simplemente ya lo está rebasando físicamente. Órale. Y argumentan que su salida podría, paradójicamente, ayudar más a los rojos que perjudicarlos. Es una afirmación súper audaz, pero te digo algo, está profundamente anclada en la teoría de juegos y en la optimización de recursos en equipos deportivos. Pero es una locura pensar en eso a primera vista. Es, no sé, la cruel ironía de los deportes de equipo televisados. Trato de buscarle una explicación práctica y me hace pensar en la botánica, fíjate. A ver, ¿cómo es eso de la botánica? Es exactamente como podar un árbol. A veces, para que un árbol frutal sobreviva a un invierno duro o crezca más robusto, el jardinero tiene que cortar una rama gruesa. Ok, te sigo. Esa rama, aunque viva, está consumiendo energía vital y nutrientes que el resto de la planta necesita desesperadamente para florecer. Claro. En el contexto de este equipo rojo, perder a un eslabón que ya está llegando a su límite biológico, que quizás ya no puede seguir el ritmo frenético de los nuevos circuitos y requiere más días de descanso, pues matemáticamente maximiza las probabilidades de victoria del núcleo duro que se queda. Es una analogía muy cruel pero muy precisa. Si conectamos esto con el panorama general de la estrategia hacia las semanas finales, esta paradoja es brillante y letal a la vez. En análisis deportivo se le conoce como la eliminación del pasivo estadístico. Pasivo estadístico suena súper frío. Lo es. En competencias donde el rendimiento grupal es un agregado, es decir, donde necesitas sumar puntos totales para salvar a todo el equipo, mantener a un jugador exhausto o cuyo rendimiento esté en un declive irreversible, por más querido, carismático o respetado que sea en el grupo, se convierte en un ancla. Pero, ¿por qué un ancla exactamente? Si al final es un jugador más rotando y dando lo que puede. Porque cada vez que ese jugador en declive pasa a competir a un circuito y no logra sumar el punto, no solo entrega una victoria fácil al equipo contrario, el daño real, el que no se ve a simple vista, es interno. Ah, ok. Obliga a los demás miembros fuertes de su propio equipo a sobreesforzarse, a pasar más veces al circuito para compensar ese punto que se perdió. Frente a unos azules que, como dijimos, van a salir a morder con la desesperación de la supervivencia, un jugador rojo que ya está siendo rebasado en velocidad o en recuperación se convierte en la grieta por donde se rompe la presa. Te entiendo perfecto.
Fría y calculadoramente, la eliminación de Villaluz depuraría la rotación de los rojos, elevaría su promedio de efectividad inmediato y aseguraría que solo sus elementos más letales y descansados enfrenten las rondas decisivas. Es verdaderamente fascinante ver cómo cambia la perspectiva cuando metes la lupa. Pasamos de percibir esto como una tragedia inminente para el equipo rojo, el drama de perder a un compañero valioso justo en la semana donde habían dominado, a entenderlo como, pues, un posible movimiento estratégico fortuito. Una bendición disfrazada, casi. Exacto, que consolida su poderío hacia el campeonato. Todo depende del prisma analítico con el que se mire. Y la verdad, hay que darle crédito a la fuente porque Proyecto TV es muy cuidadoso al plantear esto. Sí, no lo afirman como una verdad absoluta. Dicen literalmente, nos toca esperar a ver qué pasa, asumiendo el rol de analistas de escenarios y no de profetas con una bola de cristal, reconociendo la naturaleza volátil y súper caótica de la información que fluye los domingos. Y fíjate que ese es el comportamiento más lúcido frente a un ecosistema de información que literalmente se alimenta de la urgencia, la ansiedad y la especulación de las masas. Totalmente. La fuente misma se posiciona como un faro de análisis estructurado, reconociendo que los rumores que circulan febrilmente en redes sociales a menudo no son filtraciones genuinas del equipo de producción. No es alguien mandando un mensajito escondido. Para nada. Más bien, son proyecciones psicológicas masivas. Son los miedos profundos de los fanáticos rojos y los deseos desesperados de las bases de fanáticos azules colisionando y creando narrativas falsas que, de vez en cuando, por pura probabilidad matemática, resultan ser ciertas. Entonces, ¿qué significa todo esto que acabamos de desempacar durante este análisis? Hagamos una recapitulación equilibrada para poner en perspectiva este domingo de eliminación. Me parece excelente. Vamos a resumir. Por un lado tenemos la fuerza aplastante de la lógica matemática y fisiológica, el dominio absoluto del equipo rojo esta semana, sumado a las lesiones, el bloqueo mental y el agotamiento crónico de los azules, apunta con un peso casi gravitacional hacia la inminente salida de un atleta azul. Así es. Los datos duros nos dicen que Ernesto, o quizás Koch, si el drama de las rotaciones lo sigue hundiendo, pues tienen las horas contadas en la competencia. Esa es la versión de la realidad dictada por el rendimiento previo. Digamos, la ruta empírica y comprobable. Exacto. Pero, por otro lado, está el fantasma de lo imprevisto, la naturaleza inherentemente caótica e impredecible de los reality shows deportivos de este calibre. Donde todo puede pasar. Tenemos los precedentes históricos del colapso por sobreconfianza que castigan a los equipos dominantes justo en la línea de meta. Y claro, las filtraciones que tienen al Internet vuelto loco, sugiriendo un escenario radicalmente distinto, que es la sorpresiva eliminación de Villaluz. Una eliminación que, en una vuelta de tuerca digna de un guión de película, irónicamente podría fortalecer a su propio equipo a largo plazo al optimizar sus estadísticas. Ambas realidades son completamente viables y coexisten en este preciso instante de incertidumbre, alimentando la expectativa del público. Así es. Y si algo nos deja claro este análisis profundo del excelente desglose de Proyecto TV, es una lección sobre cómo consumimos información hoy en día. Sin duda. En un ecosistema saturado de sobreinformación, ruido digital y, bueno, fanatismo extremo, no hay absolutamente nada 100% garantizado hasta que el evento se desarrolla frente a nuestros propios ojos en la pantalla. Totalmente de acuerdo contigo. Desarrollar la habilidad de filtrar el ruido, de separar el deseo del dato duro y de entender los mecanismos ocultos detrás de una competencia es una herramienta crucial. Y creo que esto plantea una pregunta importantísima y una reflexión final sumamente provocativa sobre la cultura del entretenimiento contemporáneo. A ver, ponla sobre la mesa. Tomando muy en cuenta la constante advertencia de nuestra fuente sobre la poca fiabilidad de los spoilers, en esta era de hiperconectividad, donde la información inmediata es la moneda de cambio, cabe preguntarnos algo. Ajá. Las filtraciones constantes, los rumores y esta necesidad obsesiva por conocer el resultado final antes de que ocurra, ¿realmente arruinan la pureza de observar una competencia deportiva? ¿O por el contrario, nos hemos adaptado? ¡Qué buena pregunta! ¿Será que la búsqueda y disección de esta información fragmentada se ha convertido en el verdadero juego en sí mismo, transformando a quienes antes eran simples espectadores pasivos frente al televisor en sofisticados analistas de probabilidades que disfrutan descifrando el rompecabezas sociológico tanto o más que el evento mismo?
¡Guau! Es una pregunta espectacular que definitivamente deja pensando a cualquiera que haya estado refrescando su pantalla compulsivamente a las 2 de la mañana buscando una respuesta antes de tiempo. Totalmente, el juego cambió de escenario. El espectáculo ya no ocurre solo en la pista, ocurre en el análisis y en los foros. Ha sido un recorrido increíble por los cruces entre la estrategia deportiva, la psicología del rendimiento y la fascinante cultura de la información digital. Gracias por este desglose tan completo. Un placer, como siempre, desenredar estos temas. Hasta la próxima. Para quienes nos acompañan en este espacio, mantengan siempre encendido ese pensamiento crítico.